en los mercados en el momento en que se producen vulnerabilidades, y esto ya lo vimos tanto en la crisis soberana del euro como en la crisis financiera global. ¿De acuerdo? Incluso hay algunos estudios, ahí cito al WEO, World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en el cual se dice que posiciones deudoras de más del 60% del Producto Interior Bruto presentarían ya, por así decirlo, un nivel en el que las vulnerabilidades serían muy importantes. Volvemos a la situación que tenemos actualmente. Si pensamos en estos países que ya os he enseñado anteriormente, bueno, pues tanto Italia como España, como Francia, algunos otros países de la zona del euro que tienen efectivamente unas net liabilities muy elevadas, dada la situación actual, esto todavía puede acrecentar más las dificultades de endeudamiento y la confianza en los mercados en general sobre la deuda de estos países, tanto pública como privada. De hecho, una de las ideas también que a las que me había referido antes es que hay muchísima disparidad dentro de la zona del euro. Alguien podía pensar que efectivamente pues, la zona del euro en general no tiene problemas con respecto a su posición financiera internacional porque actualmente es más o menos del 1% deudora. Pero los desequilibrios externos dentro de cada uno de los países sí que son muy importantes. Además, la Unión Europea estableció en el procedimiento macroeconómico de imbalances una cifra que es el 35% para el ratio entre la posición financiera externa y el PIB como límite a partir del cual ya se tendrían que tomar medidas correctoras, por así decirlo. Es verdad que este 35%, si os fijáis en la diapositiva 4, que es la línea punteada que se me olvidó contaros anteriormente, no lo cumplen muchos países y que además es también cierto que este límite bueno, se ha rebajado un poco y hay algunos países que aunque no lo cumplen, tienen otras condiciones, pero como base, por así decirlo, ya estaríamos en una situación en la cual este threshold, este límite, está rebasado. Por lo tanto, es muy importante entender si el mecanismo de ajuste de los países dentro de la zona del euro ha cambiado debido a tener esta moneda común y cómo va a afectar a este cambio a el ajuste que se va a producir precisamente ahora después o durante la crisis que estamos padeciendo actualmente. Vamos a pensar que la posición financiera deudora de España o de Italia van a sufrir un importante deterioro pues durante este año, probablemente quizás también durante el siguiente. Y tenemos que entender cuáles son los mecanismos para que esto se corrija hacia el futuro. Por eso también, y bueno, esto después quizás en el turno de debate se puede comentar, también es tan relevante el hecho de que se esté hablando de la mutualización de la deuda y de otro tipo de mecanismos para que se pueda paliar de algún modo el importante gasto fiscal que van a tener que acometer los estados, porque incrementar aún más la deuda pública y privada de los diferentes países puede ser algo muy problemático. Y también dejadme que os comente que hay un paper que se va a publicar en breve de Cadea et al, en el cual ellos muestran que el hecho de tener posiciones deudoras muy elevadas puede afectar también a cómo es la recuperación tras una crisis. Con lo cual, ahora mismo también estaríamos en una situación en la cual sabemos que se va a producir un importante deterioro de la actividad económica, va a haber claramente una desaceleración y una crisis con crecimiento negativo. Vamos a ver cómo se va a producir esta recuperación. Bueno, pues los países en principio, y de acuerdo con este estudio, que tienen posiciones más deterioradas, van a tener mayores dificultades a posterior para poder recuperarse. En cuanto a la literatura, bueno, voy a ir rápido porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero simplemente deciros que normalmente lo que se había estudiado hasta la fecha había sido la parte de los flujos. Se había estudiado si la balanza por cuenta corriente
está condicionada por el hecho de tener un tipo de sistema de tipo de cambio u otro, ¿de acuerdo? Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. Digamos que este es el primer trabajo, junto con mi primer capítulo de la tesis, en el que se estudia el stock, ¿de acuerdo? Que sería pues la posición financiera internacional, y se comprueba que, bueno, pues en el caso de mi primer capítulo yo hice un trabajo similar para Estados Unidos, y se comprueba que efectivamente en el caso de Estados Unidos, cuando en 1973 se pasó del tipo de cambio fijo, sistema de Bretton Woods, a tipo de cambio flexible, pues bueno, se observaba este cambio en la forma de ajustarse la posición financiera internacional. Después también este paper está relacionado con los efectos de valoración, que también, bueno, pues tienen bastante literatura detrás, con el paper seminal de Orinchas and Rey de 2007, y después, bueno, también tangencialmente algún tipo de relación con los ajustes que se han ido produciendo en la zona del área del euro, que se han estudiado tras la crisis financiera global, que, bueno, pues también están relacionados con esta desinflación competitiva que han tenido que soportar países como España o como Italia, debido a que precisamente este mecanismo de tipo de cambio ya no estaba funcionando completamente como sí que lo hacía antes. Los principales resultados del paper son los siguientes. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay una ruptura en el comportamiento de la posición financiera externa, tanto de España, de Italia y de Francia, en el momento en que se introduce el área del euro. ¿De acuerdo? En segundo lugar, otro de los resultados importantes es que tanto Francia como Italia van a ajustar esta posición financiera en el futuro, principalmente a través de los efectos de valoración. Después hablaremos un poco qué es cada cosa. Mientras que en el caso de España y de Alemania, el principal mecanismo por el cual van a ajustar este desequilibrio externo, en el caso de Alemán, posición acreedora, en el caso de España, posición deudora, sería a través del canal de comercio, el tradicional canal de comercio del Intertemporal Approach of the Current Account, que, bueno, pues lo que te dice es que lo que debes hoy lo vas a poder pagar con exportaciones en el futuro. ¿De acuerdo? Y finalmente, otro resultado que también me parece relevante es que el hecho de que en Alemania se ha incrementado tanto la posición acreedora neta puede estar relacionado o de hecho está condicionado porque la moneda común ha reaccionado ante las posiciones deudoras de otros países, de Italia y España principalmente, que lo que necesitaban era precisamente la depreciación de la moneda única. Bien, la presentación se encuadra de la siguiente manera, ya la he motivado. Ahora voy a hablar de la medida que voy a utilizar para estudiar la posición financiera externa. Después hablaré de los datos que utilizo, los resultados empíricos y terminaré. Bien, en primer lugar, os voy a mostrar de un modo rápido, tampoco voy a entrar mucho en el álgebra, cuál es la relación que utilizo para ver cómo se va a producir el ajuste de la posición externa de los países. Yo simplemente comienzo utilizando una identidad contable, que es la ecuación 1 que veis ahí, y a partir de esa ecuación 1, de esa identidad contable, lo que voy a derivar es una ecuación de valor presente que me va a relacionar la situación de desequilibrio actual de un país con el flujo futuro, tanto de las exportaciones netas como del diferencial en el retorno de los activos externos menos los pasivos externos. Bien, en la ecuación 1 lo que tenemos es lo siguiente. En el lado de la izquierda tenemos los activos extranjeros, foreign assets, en el periodo T, menos las liabilities, foreign liabilities, también en el periodo T, y esto tiene que ser exactamente lo mismo a las exportaciones menos las importaciones en ese periodo, más el retorno bruto de los activos que tenías en el periodo anterior, menos el retorno bruto de los pasivos que tenías en el periodo anterior. Esto también tened en cuenta que es en términos reales, ¿de acuerdo? En términos del Consumption Index.
Bien, pues a partir de esa ecuación lo que voy a hacer son diferentes log linearization, linearizaciones logarítmicas alrededor de ciertos puntos. Voy a ir pasando esta slide. También estas simplemente son lo que os he comentado, aproximaciones con log linearizations utilizando first order Taylor approximation en ciertos puntos, ¿de acuerdo? Con ciertos ratios. Y aquí sí que me voy a parar porque, bueno, pues se han definido algunas variables nuevas. Simplemente comentar que las letras en minúsculas son los logaritmos de las anteriores letras en mayúsculas, que NXT va a ser las exportaciones netas, es decir, el logaritmo de las exportaciones menos el logaritmo de las importaciones, que Net Foreign Assets, la variable NFA, va a ser el ratio de los Foreign Assets y las Foreign Liabilities, y que la variable NXAT, que veis en la ecuación 7, ahora vamos a llegar a la ecuación que yo os quiero explicar y que ahí creo que vamos a entender un poco todos qué es lo que estoy haciendo, pero simplemente tened en cuenta que la NXAT, la NXA, la variable lo que nos va a mostrar es el desequilibrio externo del país, y esa va a ser la variable principal, que se compone de este ratio que habíamos hablado anteriormente, el logaritmo del ratio de los foreign assets y los foreign liabilities, más las net exports. Y ahora sí que llegamos a una ecuación que me parece importante y que tenemos que entender para ver después el resto del paper. Bueno, habiendo realizado todo este tipo de aproximaciones lineales, llegamos a la ecuación número 8. En la ecuación número 8 tenemos en el lado de la izquierda la posición financiera externa de un país, ¿de acuerdo? Definida de la manera que os acabo de decir, y eso es aproximadamente lo mismo que las expectativas a día de hoy de lo que os comentaba antes. Los flujos futuros de la variable RNFA, ¿vale? Esa variable lo que me está diciendo es cuál es la diferencia entre la rentabilidad de mis activos y la rentabilidad de mis pasivos externos, ¿de acuerdo? Más el crecimiento de las exportaciones netas. ¿Bien? Y esto, bueno, pues con un factor de descuento. Esta ecuación es muy importante porque esta ecuación lo que nos va a decir es cómo se va a ajustar la posición financiera actualmente. ¿Por qué nos va a explicar eso? Imaginaros un país como España que tiene un NXAT negativo. Bien, pues si este valor es negativo, esto lo que nos está diciendo es que en el futuro, o bien la rentabilidad de tus pasivos menos la rentabilidad de tus activos, perdón, menos la rentabilidad de tus pasivos es positiva, es decir, los flujos futuros de este RNFA son positivos, o bien el crecimiento de tus exportaciones también va a ser positivo. Esos dos mecanismos pueden ser los dos positivos, pueden ser que los dos mecanismos, tanto los efectos valoración, que serían en este caso los relacionados con la variable RNFA, son positivos, y también puede ser que los efectos de comercio, los relacionados con la variable delta NXT, también sean positivos, y entonces ahí lo que veríamos es, bueno, pues cuál es más importante o menos. Esto es lo que os intento explicar aquí, porque, de nuevo, me parece que esta ecuación, entender esta ecuación es esencial para entender lo que hago después en el resto del paper. Si vemos, por ejemplo, que un país resulta que tiene los rendimientos de sus activos externos exactamente el mismo valor que el rendimiento de sus pasivos externos, es decir, lo que yo gano con los activos que tengo en el exterior es lo mismo que yo tengo que pagar por los pasivos, por las deudas mías, entonces digamos que ese término, ese RNFA, sería igual a 0, y todo el ajuste futuro de mi posición de desequilibrio actual se debería realizar a través del componente de comercio. Y al revés, imaginaros un mundo en el cual el crecimiento de las exportaciones es 0, es decir, se mantiene el nivel de net exports de ahora hacia el futuro en el mismo punto. Bien, en ese caso, todo el ajuste del desequilibrio que tendríamos hoy, imaginaros un país que tiene una posición deudora, que es NXAT, esa variable es negativa, bueno, pues en ese caso todo el ajuste futuro se debería de corregir a través
del diferencial del retorno de activos externos menos pasivos externos. Es decir, se debería de corregir porque los activos que yo tengo me darían un rendimiento mayor que el rendimiento que yo pago por mis pasivos. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es, con esta ecuación que veis aquí, primero voy a testear si las variables que están incluidas en esta ecuación, estas tres variables, tienen un comportamiento igual antes o después de la creación de la zona del euro, ¿de acuerdo? Después también voy a testear qué parte de la variabilidad de NXA, que es mi variable de desequilibrio, se debe a el componente de diferencial de rentabilidades, que sería el efecto valoración, y qué parte se debe al componente de comercio, ¿de acuerdo? Y con esto seremos capaces también de ver cómo el tipo de cambio puede afectar o no puede afectar a cada uno de estos dos componentes. Bien, en cuanto a los datos, como veis, estoy pasando de una slide a la otra, os estoy mareando un poco. Como veis, en esta ecuación tenemos tres variables, que sería la posición NXA A de desequilibrio externo. Esta variable la encuentro dentro del Fondo Monetario Internacional, hay datos de la posición financiera internacional. Esta variable se puede encontrar a frecuencia trimestral, no es excesivamente difícil. Por supuesto, también el crecimiento de las exportaciones, este delta NXT, también se puede encontrar. La dificultad principal está en encontrar o calcular cuál es la variable RNFA, ¿de acuerdo? Esta variable la calculo yo de un modo muy similar al que utilizan Gorintens and Ray en su paper seminal del 2007 publicado en el Journal of Political Economy. Y para poder calcular esa variable, lo que tengo que hacer es ir a las portfolio, al CPIS, al portfolio, a la encuesta CPIS y a la CDIS del Fondo Monetario Internacional, en el cual, bueno, pues me dan, por así decirlo, los pesos para cada una de las categorías de deuda, de renta variable, de Foreign Direct Investment y Other Assets, de manera que yo puedo ir país por país calculando cuál es la rentabilidad de los activos externos, por ejemplo, que tienen los residentes españoles. Imaginaros que los residentes españoles, pues lógicamente tienen inversiones en renta variable en el resto del mundo. Bueno, pues yo veo cuáles son los países en los cuales tienen invertida la renta variable los residentes españoles. Los pesos de cada uno de esos países los obtengo de estas surveys, en este caso sería del CPIE, y una vez que yo tengo esos pesos voy a cada uno de los benchmark índices de estos países de renta variable y calculo la rentabilidad. Al final, lógicamente, bueno, pues también hago los diferentes ajustes para que todos los datos estén denominados en la moneda local de cada país. Bien, y lo siguiente que voy a hacer es estimar los componentes de valoración y de comercio de la ecuación 8, ahora ecuación 9. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar ser capaz de estimar cuál es la parte de mi desequilibrio externo actual que se va a ajustar en el futuro a través de los retornos, del diferencial de retornos de activos y pasivos, y qué parte va a ser debida al crecimiento de las exportaciones netas, es decir, al componente de comercio. Yo conozco los datos de NXA, pero no conozco cuáles son los datos de las expectativas a día de hoy sobre el flujo futuro de todo este diferencial de rendimientos y de todo este crecimiento de exportaciones netas. Y eso es lo que voy a estimar. ¿Cómo lo estimo? Bueno, pues simplemente utilizo un VAR, un Vector Autoregressive Model, en el cual introduzco las variables que veis ahí como ZT, que son esta variable de diferencial de retornos, la variable de crecimiento de las net exports y también la variable de desequilibrio externo. Y bueno, esto simplemente es álgebra matricial. Al final lo que voy a poder hacer
sigo pasando a la álgebra matricial, al final lo que voy a poder hacer es descomponer mi variable nxat, esa la conozco, esos son datos, esos son los datos que yo obtengo del Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Soy capaz de descomponer gracias a este VAR, en el que introduzco las tres variables que os he comentado. Voy a ser capaz de descomponer esa variable en el componente de valoración, que sería este NXA-R, y el componente de comercio, que sería el NXA delta N. ¿De acuerdo? Lógicamente, como al final lo que estoy haciendo es una aproximación, porque estoy estimando, utilizando un VAR, estos son modelos lineales, si nos encontrásemos o si la relación que tuvieran estas variables no fuese lineal, no tendría por qué ajustarse bien el modelo y no tendría por qué ser capaz de, gracias a la estimación del VAR, explicar el comportamiento de la variable de desequilibrio. Por eso, al final hay un término de error, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos estas dos variables estimadas, lo que sí que podemos comprobar es qué parte de la varianza de NXA se debe al componente de valoración y se debe al componente de comercio, que es pues, lo que os presento más abajo. ¿Y qué ocurre? Si el modelo o si la estimación que yo he realizado es correcta, que ha hecho una buena aproximación, este término de error, la varianza que explicaría este término de error sería muy baja. Dicho de otro modo, la suma de la varianza explicada por parte de los dos componentes que yo he estimado debería ser prácticamente igual a 1, del 100%, ¿de acuerdo? Y eso es lo que os presento ya como primer resultado. Todavía no hemos hablado sobre la diferencia del comportamiento del ajuste externo antes de que se introdujese la zona del euro. Pero ahora simplemente lo que os muestro es qué parte del ajuste externo de la posición financiera externa de los 4 países que veis ahí, España, Alemania, Francia e Italia, se debe al componente de valoración, a este componente del diferencial de los retornos de activos externos y pasivos externos, y qué parte se debe a este otro componente de comercio. Bien, en el caso de España, si os fijáis, el porcentaje de la varianza explicada del componente de valoración es 39%, y en el caso del componente de comercio, el 61%. En el caso de Alemania, fijaros, toda la varianza prácticamente es explicada gracias al componente de comercio, un país que está pues eso, muy relacionado con su capacidad de exportación y bueno, probablemente esa sea la razón por la cual vemos eso. De hecho, el componente de valoración, en vez de favorecer el ajuste, digamos que que iría en contra, aunque con un porcentaje muy bajo, es decir, casi no es, el componente de valoración casi no explica nada de la varianza de la posición externa de Alemania. Bien, en el caso de Francia y en el caso de Italia, como veis, bueno, pues está más equilibrado. Y a partir de ahora sí que vamos ya a entrar a estudiar cuál ha sido el efecto de la creación de la zona monetaria común sobre la posición externa y sobre el ajuste externo. Bien, lo primero que voy a hacer son unos test de rupturas estructurales sobre la especificación del VAR que os he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Y ahí veremos, estos test son realizados de un modo que no se introduce ningún tipo de fecha, es decir, el propio test endógenamente selecciona las fechas que se analizan como posibles rupturas estructurales y ahí veremos si las fechas que yo obtengo están relacionadas o no con la creación del área del euro. Posteriormente, también voy a intentar estudiar si el tipo de cambio afecta a esta contribución que hemos visto antes del componente de valoración y del componente de comercio sobre el ajuste de la posición externa. Y finalmente, espero que me dé tiempo a comentaros brevemente por lo menos unas implicaciones de asset pricing, ¿de acuerdo? Sobre el tipo de cambio y la posición financiera externa. Bueno, aquí simplemente os quería mostrar justo el comportamiento del tipo de cambio. Las líneas naranjas corresponden para cada uno de los países con el tipo de cambio real
ponderado por comercio, y la parte azul el tipo de cambio ponderado por la composición de la cartera, sería, por así decirlo, una ponderación financiera. La línea vertical de puntos roja nos muestra justo el momento en el que se inicia la zona del euro, y bueno, sí que se puede observar así a simple vista un poco que la volatilidad del tipo de cambio real se ha reducido más en unos países, menos en otros. En Italia, por ejemplo, es muy evidente justo después de la creación del área del euro. Esto simplemente os lo quería enseñar para que, como intuición, ¿no? Como intuición para poder entender que sí que parece que ha habido una reducción en la volatilidad del tipo de cambio, con lo cual, si el tipo de cambio tenía algún tipo de efecto, tanto sobre este componente de valoración como sobre el componente de comercio, el componente de comercio es claro, nosotros siempre hemos tenido en la cabeza que cuando se produce una devaluación de tu moneda, una depreciación, exportas más, es beneficioso para las exportaciones. Bueno, este sería uno de los canales que afectarían al canal de comercio a través del tipo de cambio, y en el caso de los efectos de valoración también lo podríamos ver con respecto al valor de los activos y al valor de los pasivos. Si nos encontramos en países desarrollados, los cuales la mayoría de la deuda está en moneda local, como es el caso pues, de España, de Francia, como es el caso de los países de la zona del euro, en el momento en que se produce una depreciación de la moneda local, lo que estaríamos viendo es que la deuda se reduce en términos a los activos externos, ¿vale? Entonces, esto también, bueno, pues sería la otra, digamos, el mecanismo a través del cual el tipo de cambio afectaría a este componente de valoración en los retornos. Bien, este es el... Voy a presentaros ya los resultados sobre los test de rupturas estructurales. Es una metodología estándar de Cuy-Perron que desarrollan para, en este caso, sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Para poder utilizarlo para varias series. El VAR es uno de los modelos que se ajustan perfectamente a este tipo de test, y os muestro ya los resultados. Bien, en el caso de España, el resultado es que habría 3 rupturas estructurales, ¿de acuerdo? En este VAR, que nos relaciona de nuevo las variables de desequilibrio externo, diferencial de retornos y crecimiento de las exportaciones, y una de estas 3 rupturas nos la coloca justo en el segundo trimestre de 1999, lo cual, bueno, pues es bastante significativo con respecto a que, en efecto, la unión monetaria produjo un cambio en esta relación y en el comportamiento de la posición financiera internacional. Pero también es muy importante ver cuáles son las otras 2 fechas que nos da este test. La primera fecha es 1993. Bueno, no sé si os acordáis de qué sucedió en esas fechas, pero justo en 1993 sabéis que hubo una crisis muy importante del sistema monetario europeo, y en el caso de España se produjeron varias devaluaciones de la peseta. Se produjo una en septiembre del 92 con un 5% de devaluación, se produjo otra en noviembre del 92 con un 6% de devaluación de la peseta, y finalmente también hubo en mayo del 93 otra devaluación que llegó al 8%. España, en cualquier caso, no salió del sistema monetario europeo, pero bueno, creo que es evidente que este otro break que aparece justo en el primer trimestre de 1993 estaría relacionado con estos eventos. Y finalmente el último break, pues de finales de 2007, yo lo relacionaría con la crisis financiera global. Me costará mucho actualizar la base de datos por el tema de los retornos, pero bueno, tengo la intención de hacerlo eventualmente en el futuro, y creo y espero que justo también con la crisis que estamos sobrellevando ahora mismo, es muy probable que encontremos otro break. Bien, en cuanto a Alemania, es también muy interesante ver
que en este caso solamente obtenemos dos breaks, dos rupturas estructurales, y que además en este caso no encontramos que exista una ruptura estructural en el caso del momento en el que se produce el comienzo de la Unión Monetaria en 1999. Sin embargo, tenemos una primera ruptura estructural en 1989, bastante evidente que está relacionada con el proceso de reunificación de Alemania, y bueno, una segunda ruptura en finales de 2006 que bueno, yo también he relacionado con la crisis financiera global, aunque es verdad que es un poquito antes. El hecho más relevante aquí es que, como os he dicho, no está la fecha de 1999. Y yo creo que una de las razones o una de las explicaciones a esto es que el marco alemán era la moneda que más participación tenía en el euro, con bastante. Y esto lo que nos puede decir es que probablemente el euro, de todas las monedas que lo componían, a la que más se pareció, por lo menos en un primer momento, probablemente fue al marco alemán o al comportamiento del marco alemán. En este sentido, probablemente para Alemania el entrar en la zona del euro haya supuesto unos cambios menores de los que puede haber supuesto pues, para países muy pequeños, no sé, pues podemos hablar de Grecia, incluso de España, cuyas monedas habían tenido comportamientos muy diferentes a los que ha tenido posteriormente el euro. En el caso de Francia, encontramos tres rupturas estructurales. La primera también a finales del último trimestre del 98, claramente relacionada con la introducción del euro. Otras dos rupturas más, una primera en el 2004, que en este caso sí que no sabría muy bien decir por qué. Se observa una importante caída en la posición de cuenta corriente, en el current account de Francia, justo a partir más o menos de ese año, que es lo que, bueno, pues he podido ver que estaría relacionado, pero no sabría decir mucho más allá de justo por qué en ese punto es donde encontramos el break, y el último break, el tercero, claramente relacionado también con la crisis financiera global. Y en el caso de Italia, bueno, pues de nuevo dos breaks, como en Alemania. El segundo, de nuevo, en 1999, claramente relacionado con la introducción del euro. Y el primero, también relacionado, en 1992, con la crisis del sistema monetario europeo, que en este caso, bueno, pues en Italia fue incluso mayor porque, como sabéis, Italia en ese momento tuvo que abandonar, bueno, de hecho abandonó finalmente, después de varias devaluaciones, abandonó finalmente el sistema monetario europeo. Bien, después de haber visto esto, ¿Perdón? Continúo. Después de haber visto esto, hemos visto efectivamente que la introducción del euro ha afectado al comportamiento y al ajuste externo, pero es verdad que podría haber muchos factores que estuvieran relacionados con el componente de valoración y con el componente de comercio que estuvieran afectando a este cambio y que no tuvieran que ser estrictamente el tipo de cambio. Entonces, para ser un poquito más exactos y para ver hasta qué punto el tipo de cambio ha afectado al ajuste externo, lo que he hecho es calcular este porcentaje explicado de la varianza de nuestra variable de desequilibrio para cada uno de los países antes y después de que se produjera la creación del euro, y, más importante, lo que he calculado es el porcentaje del componente de valoración que está relacionado con el tipo de cambio, que es capaz de explicar la varianza de nuestra variable de desequilibrio, y el porcentaje del componente de comercio que está relacionado con el tipo de cambio, que nos es capaz de explicar la varianza de nuevo de nuestra variable de desequilibrio. Entonces, en la tabla número 8, la de arriba, lo que vemos, por ejemplo, si os fijáis en el caso de España, el último... Alberto, sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿Hola? ¿Me escucháis?
¿Me escucháis? Sí, sí, sí. ¿Me escucháis? Continúo entonces. Sí, sí, De acuerdo, continúo. Bien. Como os estaba diciendo... Alberto. Sí. Alberto. No os escucho bien. Si me podéis decir algo igual por el chat, no sé. Ok, sigo. Bien, como os estaba diciendo, en esta tabla, en la 8, en la de arriba, lo que vemos es, por ejemplo, si nos fijamos en el caso de España, cuál ha sido la contribución del tipo de cambio dentro del componente de valoración para explicar la posición externa. Y ese número sería el 11,28% que veis ahí, ¿vale? Y en el caso de la cifra que está más a la derecha, el 11,02%, sería el porcentaje que la parte del tipo de cambio del componente de comercio es capaz de explicar sobre la posición externa. En el caso de Italia, también vemos que hay un importante porcentaje, sería del 15,27%, que es capaz de explicar el tipo de cambio del componente de valoración sobre el desequilibrio externo italiano. En la columna de abajo vemos exactamente esta misma información, pero para después de que se produce la introducción del euro. Y lo que vemos, sobre todo estos dos números que os había dicho antes, si os fijáis en la tabla número 8, este 15% de Italia y ese 11% de España, bajan de un modo muy sustancial y se convierten, tras la entrada del euro, en el 3%, bueno, 4% casi en el caso de Italia y 3,6% en el caso de España. Esto es quizás lo más relevante de estas dos tablas. Lo que estamos viendo aquí es que el ajuste que anteriormente, antes de que se entrase en el euro, el ajuste de la posición financiera externa, tanto de España o de Italia, que se producía a través del tipo de cambio y del componente de valoración, se ha reducido muchísimo. Es decir, ahora este efecto o este componente ya no estaría funcionando. Y sin embargo, sí que vemos que el componente de comercio, bueno, pues mantiene más o menos su importancia, incluso en algunos casos con valores negativos. Para finalizar, os quiero comentar el último ejercicio, porque además ya creo que vamos justitos de hora, sobre la relación entre la posición financiera internacional y el tipo de cambio. Si hemos visto que efectivamente cuando se produce la entrada en el euro hay un cambio en el ajuste externo. Si hemos visto en el ejercicio que os acabo de mostrar que efectivamente el componente de valoración y el componente de comercio se ven afectados por el tipo de cambio y que esto además muestra cómo la capacidad de explicar la posición financiera internacional varía en función de si tenemos tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, cabría esperar que la posición financiera internacional nos determinase o tuviera algún tipo de capacidad de predicción o de explicación del tipo de cambio a futuro. Esto ya se ha demostrado en otros papers y lo que quería yo en este paper era ver si podíamos ir un paso más hacia adelante y demostrar que una vez que nos encontramos ya en una área monetaria común, esta relación o esta capacidad explicativa que tiene la posición financiera externa sobre el tipo de cambio también varía. Y eso es lo que he hecho en esta ecuación. En esta ecuación lo que tenemos es, en la variable de la izquierda, tenemos la apreciación del tipo de cambio, ¿de acuerdo? Y las variables explicativas van a ser la posición financiera externa
una dummy que nos va a decir si estamos en tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible, y finalmente una interacción entre tipo de cambio fijo y esta dummy. La dummy, en este caso, tiene valor 1 si nos encontramos en el periodo anterior a la introducción del euro, ¿de acuerdo? En condiciones normales, nosotros lo que esperamos es que si hay un deterioro en la posición financiera, si hay un deterioro en NXA, se produzca una depreciación futura del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque esto facilitaría el ajuste por dos vías, por las que ya os he comentado. Primero, aumentarían las exportaciones y, por otro lado, en términos de valoración, se reduciría el valor de la deuda con respecto a los activos. Bien, creo que si soy capaz de explicaros esta diapositiva podríamos acabar. Sería la del caso español. Y aquí lo que os muestro es las estimaciones de la ecuación que ya os he presentado. Eso sería en el panel de la derecha, y en el panel de la izquierda tenemos una ecuación en la cual no tengo en cuenta que hay estas diferencias en el sistema de tipo de cambio. Me olvidaría de que se ha producido la creación del euro, ¿de acuerdo? Y los resultados los tenemos hechos para el tipo de cambio ponderado por comercio y el tipo de cambio financiero, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que quiero resaltar es la diferencia de R cuadrado que hay cuando se utiliza la ecuación en la cual no tengo en cuenta esta diferencia del sistema de tipo de cambio, que sería la del panel de la izquierda, con respecto a la ecuación en la que sí que tengo en cuenta esta diferencia en el sistema de tipo de cambio, porque introduzco la dummy, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, por ejemplo, en los R cuadrados del panel de arriba de la izquierda, empezarían para, el horizonte son trimestres, empezaría pues con niveles muy bajos para un trimestre, un poco mayores para 4, y el de 8 sería de 0,17 o del 17%, pero si os fijáis, todos estos valores aumentan mucho en los resultados de la derecha, ¿de acuerdo? Y después, lo más relevante también es, primero, que el signo del coeficiente es el correcto, es decir, todos son coeficientes positivos, los que son significativos. Esto lo que nos quiere decir es que cuando se produce efectivamente un deterioro de la posición financiera externa, le acompaña en el futuro, hacia adelante, una depreciación del tipo de cambio, lo que nos está diciendo que efectivamente el tipo de cambio ayuda o apoya al ajuste de la posición financiera externa en el caso de España. Y si os fijáis en los resultados para España en el panel de la izquierda, perdón, de la derecha de abajo, lo que vemos es que para el periodo, para el beta 3, ¿vale? El coeficiente beta 3, que nos está diciendo cuál es la relación entre la posición externa y el tipo de cambio en el periodo previo al euro, a la introducción del euro, veis que estos coeficientes son significativos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nos vamos a la variable beta 1, ¿de acuerdo? Que lo que nos está diciendo es cuál es esta relación del tipo de cambio y la posición financiera externa una vez que se introduce el euro, estos coeficientes dejan de ser significativos y, por lo tanto, digamos que ya esta capacidad que tenía el tipo de cambio para ajustar la posición financiera internacional habría desaparecido en el caso del tipo de cambio que veis ahí, es el portfolio weighted, el que estaría ponderado en términos financieros. Si tengo algo más de tiempo, me lo decís, y si no, pues cerraría aquí ya la presentación. Alberto, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Alberto? Sí. Sí. Bueno, la petición de tiempo que haces depende de cuánta sea. Si crees que puedes añadir alguna idea más en 1, 2, 3 minutos, adelante. Sí. Si piensas que ya entrar en una nueva cuestión te va a llevar 10, 15 minutos, entonces yo sí que preferiría dar paso a las preguntas. No, simplemente un minuto. Fijaros que en el caso italiano observamos más o menos lo mismo. Si os fijáis en el panel de abajo de la derecha, nos pasa exactamente igual. El beta 3
significativo y positivo. Ahí estaríamos viendo el efecto justo antes de la introducción del euro, y una vez que se introduce el euro, que sería el beta 1, ahí vemos que ya no son significativos los coeficientes, es decir, que este mecanismo ya desaparece. Y lo que me quedaba simplemente por deciros es que en el caso alemán, si os fijáis, arriba, en los coeficientes que son significativos, que además están relacionados con el tipo de cambio ponderado por comercio, lo cual es sensato porque Alemania, como ya hemos dicho, la parte comercial externa de exportaciones es muy importante. Fijaros que tienen un valor negativo. Justo en el beta 1 el coeficiente es negativo, es decir, que una vez que se introdujo el euro, la relación es la contraria. Cuando hay un deterioro de su posición externa, en vez de producirse una depreciación, se produce una apreciación, con lo cual lo que ocurre es que todavía dificulta más este ajuste externo. Y esto se puede deber a que en realidad, que es lo que os comentaba al principio, el tipo de cambio, el euro, ha estado reaccionando más a las posiciones, a las necesidades de ajuste de las posiciones deudoras de países como España o de Italia, que a la posición acreedora de Alemania, que precisamente también por eso, porque este ajuste en el tipo de cambio no se ha producido, todavía se ha incrementado aún más su posición acreedora. Y ahora ya sí que muchas gracias, he terminado. Bueno, muchas gracias, Alberto. La exposición ha sido extensa pero clarísima. Entonces, si os parece, a pesar de que ha sido muy clara, seguramente haya todavía alguna duda, y si no hay dudas, pues algún comentario, alguna pregunta al respecto de los temas en torno a los que gira el trabajo, la investigación de Alberto. Estamos un poquito, digamos, fuera de tiempo. Son casi las 5, que es cuando estaba previsto que terminara la sesión, pero también es verdad que temas iniciales han hecho que hayamos empezado bastante tarde. Entonces, os pido un poquito de paciencia para manteneros en la sesión un poquito más de tiempo y que pueda haber espacio para algunas preguntas, algunas intervenciones, aunque no sean muchas. Creo que la mejor manera de organizar esto es que a través del chat vayáis pidiendo la palabra, y yo en el chat voy viendo quiénes son los que quieren intervenir y os voy dando paso, ¿de acuerdo? Bueno, veo que de momento nadie se anima. Alberto. Buen día, Alberto. No sé si... Quisiera hacer ¿Sí? una pregunta ¿Quién habla? verbalmente. Hola, habla Natalia Tobón, yo hablo desde Colombia. ¿Me escuchan? Adelante, Natalia, adelante, te escuchamos perfectamente. Gracias, mira, me ha parecido muy interesante el estudio. Claramente, pues es evidente que el estudio demuestra toda la afectación que tiene pues el comercio sobre el valor o la valoración de una moneda. Digamos que Colombia es un país que ha intentado aumentar sus exportaciones tanto a América Norte y a Europa. No obstante, pues digamos que en este tiempo de pandemia, pues que ha disminuido y está afectando mucho nuestra moneda frente al dólar y al euro. Bastante depreciación de la moneda se ha visto en este tiempo, y obviamente también la deuda tiende a aumentar. Es algo que veo la relación que bastante clara de lo que usted ha hecho en el estudio. Pues primero que todo felicitarlo por un estudio con unos datos con una fuente de datos bastante válida y todo un análisis muy intrincado que hemos tratado de entender, y sobre todo pues las conclusiones que son bastante claras, ¿no? Entonces, primero felicitarlo, y segundo, pues me llamó un poco la atención sobre todo la comparación con Italia. Ahí pues sí me confundí un poquito, no entendí muy bien el caso de Italia. De pronto
quería aclarar un poquito cuál es la situación específica que se generó allí, que no fue para mí muy clara. Bien, contesto. Bueno, en el caso de Italia, la verdad que los resultados son en general muy parecidos a los de España. Es decir, lo que vemos tanto en España como en Italia es que el tipo de cambio, lo vemos en los test de rupturas estructurales. En el caso italiano, claramente los dos eventos que hubo relacionados con el tipo de cambio antes de la entrada en la zona del euro, 1992 y justo en la entrada en la zona del euro, 1999, afectaron a el mecanismo de ajuste externo, ¿de acuerdo? Es decir, que Italia claramente es un país que históricamente se ha visto afectado en su posición financiera externa por el comportamiento del tipo de cambio y a la entrada del euro también. Bien, vemos que en el caso italiano también, como en el caso español, en esta slide lo vemos, la capacidad que tenía antes el tipo de cambio para ajustar los desequilibrios externos se ha reducido mucho, ¿de acuerdo? En el caso del componente de valoración, ha pasado de ser capaz de explicar el 15% de la varianza de la posición externa en el periodo anterior al euro, a pasar a explicar simplemente el 4% de la varianza. Es decir, que este mecanismo que antes había, este canal a través del cual se ajustaba la posición financiera externa de Italia, ya no existe, o al menos su capacidad de ajuste es muchísimo menor que la que tenía o de la que había anteriormente. Y después, bueno, si nos fijamos en esta otra diapositiva, en la cual lo que vemos es si el tipo de cambio reaccionaba ante los desequilibrios externos, de nuevo, al igual que en el caso español, lo que vemos es que cuando tenemos en cuenta el cambio de tipo de cambio variable a este tipo de cambio fijo dentro de la zona del euro, ahora ya la posición financiera no se ajustaría con el tipo de cambio, ¿de acuerdo? O, por así decirlo, la capacidad o la reacción que anteriormente sí que la lira, en ese caso, tenía ante el empeoramiento de la posición financiera externa, ahora ya no se produce, y eso, bueno, pues lógicamente dificulta hasta el grado de que ese mecanismo de corrección ya no está ahí, ya no está presente, pues dificulta o tienen que ser otros mecanismos, como, bueno, pues ya lo dije al principio, los propios mecanismos de desinflación interna, reducción de precios y reducción de salarios, para producir un ajuste que antes se hacía más rápido por parte del tipo de cambio. Otra cosa ya, bueno, es hablar si es mejor uno o es peor el otro. Y como has estado simplemente un momentito, como has estado comentando, que bueno, pues estás preocupado, sigues mucho, bueno, pues porque estás en Colombia, todo el tema también del tipo de cambio y de economías en Latinoamérica, bueno, pues te quiero comentar que este estudio que he hecho también me gustaría mucho hacerlo con economías latinoamericanas o en general con mercados emergentes, porque tiene una peculiaridad distinta de lo que hemos visto en este trabajo, que es que la deuda la tienen denominada en una parte muy importante en moneda extranjera, es decir, países como Colombia, bueno, Brasil, Argentina, etcétera, cuando pueden, en Argentina no tanto porque no les dejan, se endeudan en moneda extranjera, ¿de acuerdo? Entonces, los efectos de valoración cuando existe una depreciación en el tipo de cambio son al revés. Cuando hay una depreciación del tipo de cambio en España o en Estados Unidos, mejora tu posición externa. ¿Por qué? Porque tus activos valen más en comparación con tus pasivos. Pero si tú tu deuda la tienes en moneda externa, ¿de acuerdo? Cuando hay una depreciación de tu moneda local, lo que se produce es un aumento de esa deuda. Con lo cual la situación es distinta y los ajustes que hemos visto por el canal de valoración en países donde la mayor parte de su deuda es en moneda local son distintos cuando una parte importante de esa deuda es en moneda extranjera. Totalmente de acuerdo, sí. De hecho,
Estos países se han tenido que seguir endeudando con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tratar de paliar un poco Sí, los riesgos de la pandemia o Alberto. los efectos más bien. Y claro, la deuda está en aumento y sobre todo porque sigue siendo en moneda extranjera, principalmente en dólares. Sí, Alberto, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Es que a mí se me ha interrumpido. Creo que soy yo el que estoy teniendo problemas de sonido, no tú. Entonces, a veces se me interrumpe la comunicación y no sé si estás hablando o has terminado ya de responder. Creo que Andrea, ya has terminado de responder, la verdad. Sí. Sí. Mira, y veo que hay una pregunta en el chat de Baruch Alejandro Jiménez que pregunta, no sé si lo estás viendo, que pregunta cuáles serán las principales discusiones del estudio respecto a la teoría monetaria. No sé si podría responder a esa pregunta. Teoría monetaria, si me puede concretar un poco respecto a regímenes de tipo de cambio, política monetaria. eh, bueno, en Baruch, principio, sí. Baruch Sí, no, Alejandro, ¿puedes abrir micro e intervenir tú para explicar un poquito mejor qué es lo que quieres plantearle al ponente, Alberto? sí, ya me ha dicho que era relacionado con la política monetaria, entendido, ¿verdad? Bueno, en general, los bancos centrales, y eso es algo muy explícito, que ha hecho tanto la FED, la Reserva Federal, como siempre que se le pregunta al Banco Central Europeo, en principio ellos no tienen decisiones de política monetaria relacionadas con el tipo de cambio. Es decir, ellos no toman decisiones de política monetaria porque haya una depreciación o porque haya una apreciación del tipo de cambio. Esa es la versión oficial, ¿de acuerdo? Eso con respecto a esto. Por lo tanto, tampoco creo que sean significado hablando sobre cuál es la posición financiera internacional idónea del país o que ellos vayan a tomar medidas en concreto sobre la posición financiera internacional. Dicho esto, y además ahora que nos encontramos en la crisis actual, bueno, no sé si sabéis, pero justo en este momento de crisis hubo un periodo en el cual hubo bastante demanda de dólares, se produjo una apreciación muy fuerte del dólar y entonces ahí los bancos centrales, la política monetaria, sí que han intervenido. Intervinieron incrementando las líneas swaps de divisas que tienen entre ellos, que lo han hecho hace menos de un mes, para poder dar liquidez en dólares, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto estaría un poco relacionado con, con lo que estábamos hablando de la intervención o la relación entre la política monetaria y el ajuste externo, ¿de acuerdo? Tanto en cuanto se ha parado, por así decirlo, esta apreciación tan grande que iba a haber en el dólar. Apreciación que, por otro lado, si lo analizamos desde el punto de vista de este paper y del ajuste, esa apreciación del dólar favorecería el ajuste de los otros países, no de Estados Unidos. Estados Unidos, si se produce una gran apreciación del dólar, todavía aumentaría más, por así decirlo, su posición financiera internacional deudora, pero porque los activos, el valor de sus activos caería y el valor en términos relativos, el valor de sus pasivos aumentaría. En el caso nuestro sería lo contrario. Y la otra parte
política monetaria sería el incremento en el valor de la deuda pública. Y entonces aquí sí que ya estaríamos hablando un poco, no sé si de política monetaria o en general de política fiscal en una zona de moneda común como es la zona del euro. Es decir, si no queremos, debido a que ahora el ajuste pues, no se produce de un modo tan sencillo sin más, no es positivo, no es conveniente que se incremente mucho esta posición financiera externa acreedora. Una solución claramente por parte de la política monetaria y de los bancos centrales es facilitar la compra de deuda de los países dentro de la zona del euro y, sobre todo en términos fiscales, facilitar los mecanismos para crear la deuda con algún tipo de mecanismo de mutualización de deuda, que es de lo que se está ahora mismo hablando dentro de la Unión Europea y de la zona del euro, para que el volumen de deuda y el volumen de la posición financiera internacional deudora no se incremente más. Esto es lo que podría más o menos decir sobre la política monetaria y el ajuste externo. Muy bien, gracias, Alberto. Vamos al... No sé si a través del chat hay alguna otra mano pedida. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Nadie más? Alberto, ¿me oyes? Sí, te oigo. Bueno, aunque como ya estamos fuera de tiempo, en realidad podríamos dar por terminada ya la sesión, pero como por otro lado tampoco ha habido muchas preguntas, no sé si me dejas que te haga yo una y de esa manera a lo mejor también damos un poquito de tiempo para ver si alguien más se anima y ya con eso vamos terminando. Mira, te quería preguntar en relación con esa menor incidencia o influencia que va teniendo el tipo de cambio en las distintas economías de la Unión Europea una vez que entran en la Unión Monetaria, ¿en qué medida es posible o si tú sabes o has probado la forma de ver esa menor incidencia? Y perdóname si lo que te voy a preguntar a lo mejor va muy desencaminado con respecto a lo que tú has trabajado, lo que nos has querido plantear, pero me da la impresión de que esa menor incidencia, una vez que entramos en la Unión Monetaria, ha de responder a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el mayor, digamos, influencia que pueda tener en el asunto el hecho de que el comercio de estos países y las relaciones financieras estén volcadas hacia dentro de la propia Unión Monetaria, es decir, cuanto más suceda esto, más es difícil es que el tipo de cambio de euro con respecto a otras monedas pueda tener algún tipo de influencia o relación con el desequilibrio externo que cada una de ellas esté registrando en cada momento, ¿bien? Y la otra vía de mayor o menor incidencia en cada una de las economías ha de tener que ver, lógicamente, con el mayor o menor peso de estas, su tamaño o el tamaño de su desequilibrio en conjunto del desequilibrio que pueda tener el conjunto de la Unión Monetaria con el exterior. No sé si me sigues. Entonces, no sé si hay alguna manera de disociar, de separar las dos cosas. Es decir, el tipo de cambio, una vez que entras en la Unión Monetaria, va teniendo menos incidencia por dos razones. Una, porque buena parte de tus relaciones con el exterior tienen que ver con países dentro de la Unión Monetaria. Dos, porque tu peso en el conjunto del desequilibrio de la Unión Monetaria con el resto del mundo es grande o pequeño. Entonces, a la hora de entender esa menor incidencia y si puede ir a más o puede ir a menos, si es posible separar, digamos, estos dos factores que pudieran estar explicando esa variable. No sé si me explico. Hola, sí, yo creo que te he entendido. Con respecto a lo primero, no lo he puesto en la presentación, pero bueno, calculé en primer lugar cuál es el porcentaje o el peso
de las exportaciones y las importaciones de cada uno de estos países que tienen con los países del área del euro, es decir, las exportaciones y las importaciones que tiene España con el área del euro con respecto a sus exportaciones e importaciones totales. Y lo que vemos es que en España, bueno, cuando entró en la Unión Europea se produjo un aumento muy importante y bueno, y en general, bueno, pues después se ha mantenido y se ha caído. De todos modos, por ejemplo, para el caso de España están más o menos ahora mismo rondando el 50%. En el caso de Alemania, pues están rondando el 40%. En el caso de Francia, alrededor del 54%. Es decir, sí que es verdad que una parte muy importante del comercio, o casi la mayor parte del comercio, la realizan con países dentro de la Unión Europea, pero todavía una parte muy sustancial, muy importante, en el caso de Alemania se ve claramente, todavía también se realiza con países de fuera de la zona del euro. Y esto también lo vemos en el caso de las posiciones de activos. Por ejemplo, en las posiciones de renta variable, también desde que se introdujo el euro, el porcentaje de posiciones con respecto a las totales, posiciones externas de renta variable, ha aumentado mucho. En este caso sí que es muy relevante. En el caso de Italia, por ejemplo, llega al 90%. En el caso de Francia están en más del 60%, España 70%, Alemania 70% y Alemania 80%. Entonces, lógicamente esto, cuanto más aumente, y efectivamente, más dificultad va a tener el tipo de cambio de tener algún efecto sobre la posición financiera externa. Lo que no he entendido del todo es los dos factores, cómo se relacionan. Después me comentabas que esto es uno de los condicionantes y el otro condicionante, no sé si te he entendido bien, es cuál es la parte del desequilibrio externo que cada uno de los países dentro de la Unión de la zona euro tiene con respecto al desequilibrio total de la zona del euro. Lo que pasa que aquí sí que es, si lo he entendido bien, que es esto segundo lo que me estabas diciendo, hay que tener cuidado al hacer el análisis porque no es lo mismo estar en una situación de posición acreedora con una posición de posición deudora. De todos modos, si me puedes intentar explicar un poco este segundo mecanismo, igual te lo puedo responder mejor. Yo creo que lo has entendido bien. Es decir, la segunda cuestión o variable aspecto que me parecía relevante tener en cuenta para entender la relación entre el tipo de cambio y el desajuste de cada país miembro de la Unión Monetaria era en qué medida el desequilibrio que pueda tener la Unión Monetaria en su conjunto con el resto del mundo es un desequilibrio que venga condicionado o no por el desequilibrio de ese país en cuestión. Si el conjunto del desequilibrio está muy afectado por el desequilibrio del país, entonces los movimientos de tipo de cambio seguramente sean movimientos que respondan bastante bien a lo que en ese país está ocurriendo. Mientras que si estamos hablando de un país cuyo desequilibrio afecta poco al desequilibrio conjunto, los movimientos del tipo de cambio de su moneda, la que comparte, la del euro, serán movimientos que tengan poco que ver con su propia situación, ¿no? Entonces, esta es otra variable que entiendo que influye a la hora de ver cuánto influye ahora el tipo de cambio en los países que forman parte de la Unión Monetaria desde la creación del euro. Sí, correcto. Sí. Y de hecho, lo que es curioso es que sobre esto que me comentas, es curioso el resultado que encuentro para Alemania, a ver si os lo enseño, que es lo último que os he contado en la presentación, que es que efectivamente en el caso de Italia, en el caso de Francia y en el caso de España, por así decirlo, ante deterioros de la posición financiera, hemos visto que el tipo de cambio ha reaccionado con depreciaciones futuras, que son estos betas que veis en las regresiones, que son positivos, y en el caso de Alemania, no. ¿Pero por qué? Porque Alemania es un país con una posición acreedora muy grande, ¿vale? Que justo necesitaba lo contrario para ajustar su posición externa para que el desequilibrio fuera menor, para que su posición acreedora fuera menor, y sin embargo la zona del euro, por así decirlo, o el euro, reaccionó más ante las necesidades de estos otros países que eran deudores, ¿vale? Y esto a su vez ha podido generar que la posición de Alemania todavía se haya hecho más grande, porque la parte de ajuste que se producía
con el tipo de cambio, en vez de ayudar a ajustar el desequilibrio alemán, lo que ha hecho ha sido hacerlo más grande. Perfectamente, eso es justamente lo que estaba apuntando. De hecho, encaja totalmente con digamos, la política Draghi, que en un momento determinado abandona, digamos, la idea de un tipo de cambio completamente flotante, el del euro, ¿no? La idea original, y empieza a intervenir sobre ese euro buscando una depreciación de la moneda para ayudar a los países que en esos momentos están más dificultades, que son los que tienen una posición, digamos, de desequilibrio en sentido negativo, en contra, digamos, del interés que en ese momento pudiera tener Alemania. Es decir, que lo que a ti te sale ahí o el resultado, digamos, se corresponde perfectamente con lo que fue digamos, el transcurso de los acontecimientos y las decisiones políticas que se tomaron en esos momentos con respecto al valor de la moneda. Entiendo que... Sí. A ver, las decisiones se tomaron para reducir el tipo de interés a largo, ¿vale? Lo que sucede es que esas decisiones, lógicamente, afectaron también a la moneda y provocaron la depreciación del euro. No, quiero puntualizar, porque ya lo dije antes, en teoría y en principio los bancos centrales en su función de reacción no meten para nada el tipo de cambio. Lo que sucede es que cuando tienes una política monetaria acomodaticia, claramente provoca la depreciación de tu moneda. Bien, eso es verdad, pero indirectamente, bueno, es la impresión al menos que yo me quedé en aquel entonces, de lo que recuerdo, que Draghi era bien consciente de cuál iba a ser el resultado de todo eso sobre la moneda y, digamos, eso se incorpora al paquete de medidas entendiendo que también eso iba a ser favorable en cuanto que iba a ayudar un poco a corregir los desequilibrios externos de los países o ayudarles a su mejora de competitividad hacia afuera, dado que la demanda interna europea estaba hundida y demás, ¿no? Bueno, recuerdo todo aquel debate. Sí. Bueno, yo no quiero acaparar. No sé si ahora en el chat veo que hay alguna intervención más, pero quizá para despedirse o felicitarte y no tanto para preguntar. Sí, efectivamente. Ahora ya las últimas entradas en el chat son para felicitarte, Alberto, por la exposición. Algunas personas ya se han tenido que ir. Sí. Y bueno, pues entonces, si te parece, pues nada, aprovecho yo para felicitarte también por la presentación, que como he dicho cuando has terminado me ha parecido muy clara. Para darte la enhorabuena de nuevo por la tesis. Enhorabuena también, que no lo he mencionado al principio, por el premio que se te concedió hace unos meses, que te dio el Instituto Complutense de Estudios Internacionales como el mejor trabajo en el ámbito, digamos, de la economía internacional, ¿no? De los que se presentaron, lo cual yo creo que también es un mérito notable. Y bueno, y por otro lado, pues agradecer a todos los que habéis asistido y disculparme por los problemas técnicos que ha habido al comienzo. Espero que al final, aunque un poco tarde algunos, pues hayáis podido sumaros, que nadie se haya quedado fuera. Y nada, os emplazo a la siguiente sesión del seminario de investigación, que como ya habréis recibido por email, pues tendrá lugar el próximo miércoles, el miércoles 6 de mayo, y en esta ocasión, en ese miércoles 6, quien presentará su trabajo será Gustavo Calvo, que también es un recién egresado de los programas de doctorado de la facultad, pero en este caso, en lugar del programa de Economía, lo es del programa de Administración y Dirección de Empresa. Así que os invito a todos a asistir, no solamente a los que estáis matriculados en el de Economía, no solamente a los que estáis matriculados en Empresa, sino también a los que estáis matriculados en Economía, a asistir a esa sesión, la de la próxima semana. Y bueno, pues por mi parte nada más. Solamente pediros que os sigáis cuidando. Ahora que ya empezamos a poder salir a la calle, seguramente ahora con más razón hay que tener aún más cuidado que antes, ¿no? Así que nada, cuidarse todos y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos.